Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor. Les deseo lo mejor para este crecimiento semanal, que podamos aprovechar al máximo esta oportunidad que el Señor nos da para nutrirnos en la fe y entender siempre que nosotros no podemos sentirnos plenamente realizados en el camino de la fe, en el sentido de que el misterio de Dios siempre es grande, incontenible en el corazón y en el cerebro del ser humano. Por lo tanto, siempre habrá motivos para sumergirse más en el gran océano de Dios y de su misterio. Y una clave, pues la hemos aprendido abiertamente durante este tiempo, es la importancia de seguirle la pista a la palabra de Dios en la escucha, ojalá diaria, sino al menos cada domingo, en ese bellísimo itinerario de crecimiento en la escucha discipular de la palabra. Estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma y con este tiempo entonces hemos empezado la profundización de lo que significa la conversión como camino de acercamiento a Dios, a su misterio y a nuestra santificación. Por eso yo quiero invitarlos para que, recordando el Evangelio del domingo precedente, nos adentremos en el de este domingo y entendamos cómo la liturgia nos quiere llevar a través de un camino de fe extraordinario para entender que la Pascua es la clave interpretativa de la vida del hombre. Sin Pascua, el hombre no puede realizarse ni sentirse humana y espiritualmente realizado. El domingo pasado escuchábamos la lectura del Evangelio de Jesús tentado en el desierto, una brevísima narración del Evangelio de San Marcos en el primer capítulo. Y decíamos cómo es tan importante la figura del desierto como un espacio de purificación, un espacio donde no hay ninguna seguridad, para entender que la única seguridad es Dios y solo Dios. Qué bueno que nosotros entendamos también que la vida nuestra es un camino de desierto hacia una libertad plena, porque cuando yo me despojo de aquello que me ata y que se vuelve en mí una esclavitud, Dios me libera. Y liberándome el Señor, soy feliz, porque para ser libres nos libertó Cristo, enseña San Pablo, y el mismo Jesús nos dice, la verdad los hace libres. Por eso entonces entendamos y recordemos, la Cuaresma nos hace experimentar el desierto como un camino de preparación a la salvación. Y se experimenta a Dios en la medida en que lo dejemos ser en nosotros Dios verdaderamente. Y no mezclemos nuestra vida con falsos dioses, con apegos, con una cantidad de cosas que lo único que hacen es apartarnos realmente del misterio insondable del Señor. En este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma tenemos la lectura del Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo 9, versículos 2 al 10. Marcos 9, 2 al 10. Siempre tengan a mano su Biblia para poder seguir la lectura. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Un evangelio lleno de signos. Hace 8 días hablábamos del desierto, hoy hablamos de subir a la montaña. Qué bella figura, a mí me encanta porque es la manera que tiene la Escritura de decirnos que para llegar a Dios hay que esforzarse. Por eso ese camino ascendente de la montaña es un indicativo de que la vida espiritual es exigente y que hay que orar todos los días, sacar tiempo para Dios todos los días. A Dios no se le puede despachar simplemente haciendo la señal de la cruz como a veces suelen hacer y de cualquier manera, no. Es sacar tiempo para mirarlo, contemplarlo en la palabra, en la Eucaristía, escucharlo en el silencio del corazón. Eso es lo que indica la montaña. Por eso subir a la montaña de contemplación, exigiéndonos nosotros, nos garantiza estar en Dios. San Juan de la Cruz decía, hablando de la subida al Monte Carmelo, de la importancia de llegar a la cumbre de la vida espiritual sin ningún apego. Él hablaba del camino de nada, nada, nada. Es decir, llegar a Dios porque es Dios, no por lo que Dios pudiera darnos. De esta manera entonces entendemos que cuando Jesús lleva a estos 3 discípulos a la montaña y se transfigura delante de ellos, ¿qué está haciendo? Mostrándoles el fruto de una vida en plena y perfecta comunión con Dios. Diríamos que la transfiguración es como un anticipo de lo que será el cielo, porque es considerar a Dios en la esencia de su ser, en la belleza de su existencia. Por eso el asombro de Pedro lo lleva a pedir, qué bueno estar aquí, ni siquiera piensa en la comodidad de él, sino en 3 tiendas para Moisés, Jesús y Elías. Y eso nos evoca la figura de las tiendas en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, trasegando por el desierto, va caminando hacia la tierra prometida, como diciendo, qué bueno hacer este alto en el camino, sacar el mejor fruto y ojalá quedarnos aquí. Pero Pedro no había entendido aún que era necesario el paso y el camino de la cruz que Jesús iba a vivir. Para llegar a la gloria de la resurrección hay que pasar por la ignominia de la crucifixión. No olvidemos eso. Ahora bien, fíjense que aparece la nube, se oye la voz del Padre, está el Hijo, está la nube que simboliza el Espíritu, por eso podemos hablar de una manifestación teofánica. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios de manera admirable. Y esas teofanías siguen aconteciendo. Miren, hay una teofanía diaria que acontece muy cerca de nosotros y es la Eucaristía. Cristo que se ofrece, el Padre que recibe esa víctima agradable, el Espíritu Santo que santifica las ofrendas puestas sobre el altar. Por eso cuando Jesús le reprocha a los judíos que le están pidiendo un signo y Él les dice es que no se les dará más signo que Jonás y la reina del sur, nos está diciendo ustedes han recibido demasiados signos, demasiadas muestras y signos de cariño, de la revelación, del amor misericordioso de Dios. Pero para poder ver hay que ponerse las gafas de la fe. Y quien puede ponerse las gafas de la fe es cualquiera que buscando a Dios en la oración sube a esa montaña de contemplación. Pero viene un detalle final en el texto. Escúchenlo. Es la voz del Padre. Es decir, Dios se ha revelado desde la creación, pedagógica y progresivamente. En Cristo nos ha hablado Dios en persona. Pero esa voz tiene que ser escuchada, y ser escuchada en la humildad y en la obediencia al estilo de la Santísima Virgen. Solo quien toma una actitud de escucha puede entender a Dios, pero hay un obstáculo muy grande en ese camino y es la soberbia. Es el orgullo del hombre que quiere muchas veces hacer lo que le parece, lo que quisiera, pero lo que realmente no le conviene. Es la soberbia del hombre que se siente autosuficiente por encima de Dios, que se siente capaz de vivir al margen de Dios, de dominar a los demás, de manipular la naturaleza, de abusar de los bienes creados. Eso es no escuchar a Dios. Y nosotros podemos caer en esa tentación. Los que van sintiendo ciertas comodidades materiales, no necesitamos de Dios, estamos aliviados, hay dinero, hay comida, carro, una serie de aspectos que le brindan comodidad. Pero todo eso
Todo eso pasa, absolutamente. Dios no. Por eso cuando una persona apegada y desobediente ve que todo pasa, se siente en el aire, en el vacío, porque no cultivó para Dios, no se cultivó a sí mismo, se cultivó a sí mismo y no cultivó la presencia de Dios en sí mismo. Por eso aquí hay una clave de vida cristiana muy grande. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Una persona obediente es la persona que audire en latín, audire, el que escucha, el que es capaz de entender que Dios siempre tiene la fuerza de la verdad y lo que Él quiere para nosotros siempre es lo mejor. Yo los invito, queridos hermanos, para que avanzando en este camino santo de la Cuaresma, vamos haciendo una síntesis de la palabra como les proponía para el primer domingo. El desierto y ahora la montaña, la purificación y ahora la contemplación. Y que todo esto vaya siendo una grata realidad que experimentamos en la vida cristiana de manera real. Es que Dios no es una abstracción, no es una idea, no es un ideal. Él es, Él está, Él existe. Él es el Señor, Él es el eterno viviente. Por eso le dice Él mismo a Moisés, yo soy Yahvé, yo soy el que existe desde siempre y por siempre. Por eso, hermanos, vivamos este tiempo de manera responsable. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.